gracia de Dios sobreabunde en vuestros corazones. No sé si se me escucha un poco bien así. Y si no, me quito el micrófono y ya comparto así, sin micrófono. Gloria a Dios. Pues estamos más que agradecidos porque estamos en la casa del Señor y qué bueno que tú estés plenamente convencido de saber quién es Jesús en tu vida. Cuando estamos plenamente de saber quién es Jesús en nuestra vida, entonces sí que le alabamos con una libertad plena, porque hay un amor unánime, no voy a decir algo, sino alguien que nos mueve, se llama Espíritu Santo. Amén. El cual nos capacita, nos consuela, nos anima, nos da convicción de creer en Jesús. Y eso sí que lo tenemos. Ese es el Consolador, el cual en esta mañana hablábamos, el otro Consolador, porque Jesús estaba. Y después que Él se fue, le dice, yo me voy, pero no le dejo solo, yo le envío otro Consolador. Él está aquí, en esta mañana. Y eso es lo que Él quiere, consolar y vendar las heridas. Amén. Me acompañan a orar. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias. Gracias por tan preciosa oportunidad que nos da de venir a tu casa de adoración y poder, Señor, depositarnos en tus brazos, descansar en ti, estar plenamente convencido de que tú eres un Dios comprensible, y que es un Dios amoroso, un Dios que conoce nuestro corazón, que conoce nuestras circunstancias y que siempre está ahí llevándonos, Señor, en tus brazos. Señor, gracias, porque en medio de la adversidad, en medio de las aflicciones, tú estás. Gracias porque tú eres un Dios de promesa, eres un Dios de milagro, un Dios de maravilla, un Dios que provee y que dirige nuestros pasos. Señor, en esta mañana habla a mi vida, habla a cada corazón sediento. Señor, que tus palabras sean palabras transformadoras, palabras que sean cambiando nuestros corazones y que nuestro corazón rebose de alegría, Señor, de poderte conocer a ti y de poderte ver, obrar en nuestra vida y saber de que tú eres un Dios que todavía habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Es un libro que muchos dicen, yo no lo leo porque tengo miedo. Otros dicen, es que yo no entiendo lo que allí pues se dice. La primera parte es que Jesús es una revelación que le da a Juan. Sabemos que Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió primera y segunda, tercera de Juan, y también escribió el libro de Apocalipsis, 5 libros. Si no lo sabía, ese Juan, no Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no escribió libros, escribieron de él. Pero Juan, el discípulo amado de Jesús, aquel que recortaba su cabeza en sus hombros, escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y escribió Apocalipsis, el cual es la revelación que habla a la iglesia. No solamente habló en aquellos días, sino que sigue hablando hoy a tu vida. ¿Te considera iglesia? Amén. El local no es una iglesia. El local es una casa donde venimos a alabar el nombre del Señor. Pero tú eres iglesia. Amén. Cada persona es una iglesia. Lavada y comprada a precio de sangre. Redimida. Y que reconoce el amor que Dios tiene, que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 2, de verso 1 al 7. El que no tiene Biblia,
puede leerla en la pantalla. Si tienes tu Biblia, abre tu Biblia, léela. Que no hay cosa más preciosa que poder leer la Biblia y poder leer la carta que Jesús tiene para cada uno de nosotros. No sé si cuando llega una carta a tu casa te da esa curiosidad de leerla, de tapar el sobre y leer qué hay ahí. Y si es algo, una carta que no sabe de dónde viene, aún más, porque dice, yo quiero la curiosidad, no me dejes tranquilo, déjame leer. Y si era en los tiempos que estaba enamorado, pues estaba enamorada y llegaba una carta perfumada, dice el hermano Alberto, experiencia, aún más. Quería abrir la carta y podía ver lo que había allí, y había palabras de elogio, una palabra que decía, te amo, ¿no? Ponían los pelos de punta. Había momentos de emociones, pero es una carta que Jesús envía a través de Juan a la iglesia, y a la iglesia de Éfeso. En el transcurso vamos a ir hablando un poco de aquellas iglesias, pero nos enfocamos en la iglesia de Éfeso. Desde el verso 1, capítulo 2, verso 1 al 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué le dice? Mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Y qué más dice? Y no has desmayado. Pero aquí hay un pero. Y cuando usted está leyendo algo, una carta, y dice pero, ahí se le entiende un poco. ¿Qué me vas a decir ahora? El verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, quería ir un poco a la geografía de esta iglesia. Esta iglesia de Éfeso, estaba en esa ciudad, en Éfeso. Era una ciudad acogedora, ubicada a 5 kilómetros del mar, el cual se llama el mar Egeo. Con un río que se llama Gaitro, que desemboca en el mar. Tenía amplio acceso, convirtiéndose a una ciudad portuaria más grande de Asia. Está en Asia. Esta ciudad tenía 4 rutas comerciales. Era la puerta de entrada a todo Asia. También fue un centro de culto a la diosa Artemisa
Artemisa, que es en griego. Y después le cambiaron el nombre Diana cuando vinieron los romanos, en latín. Pero seguía siendo la misma, solamente cambió de nombre. Hermanos, tocante a esta ciudad de Efesio, hoy conocida como Turquía, es el mismo lugar, solamente cambió de nombre. Hoy conocemos a Turquía, pues es la ciudad de Efesio, lo único que es más ampliada y más moderna, con más personas, comparte 2 continentes, Asia y Europa. Tiene más territorio en Asia, menos territorio en Europa, pero comparte 2 continentes esta ciudad. Pero la mayoría de territorio está en Asia. Tocante a las iglesias, eran iglesias existentes, eran 7 iglesias que cuando Juan escribe esta carta por medio de que Jesús le da la revelación, eran iglesias existentes que existían allí, no era una historia, sino que era una carta dirigida a cada iglesia. Y representan las iglesias o los tipos de iglesias que han existido y existirán en todo el transcurso de la era cristiana. Lo que vamos a ver hoy en la iglesia de Éfeso es algo que se va a repetir siempre en muchas iglesias. Y después, en otra semana que me toque compartir, lo que vamos a ver en la iglesia de Esmirna, Esmirna, ¿no? Así, Esmirna, me faltaba la S, me la comí. Vamos a ver otra característica de otros hermanos, pero también era dirigida a las iglesias. Aquí no estaba dirigida a personas inconversas, estaba dirigida a iglesias que habían conocido a Jesús, que habían confesado su fe, que habían sido redimidas y rescatadas. Lo que Cristo dice a estas iglesias es relativo en todos los tiempos. Y vamos a ver siempre una repetición. Entonces, para tú entender el libro de Apocalipsis, vamos a tener entonces que ser iglesia. Porque es dirigido personalmente. Fue en carta dirigida personalmente a cada iglesia. Y cuando tú te centras a leer el libro, la historia de la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, tienes que presentarte tú mismo como una iglesia para poder entender. Porque si lo lees para hacérselo entender a otro, entonces tú no lo vas a entender. Porque es una carta personal dirigida a las iglesias. Y si te consideras iglesia, entonces la puedes entender cuando la lees. Pero no que te la cuenten, sino que la puedas tú leer. Hermano, Juan fue llevado a la isla de Patmos. Estaba preso por predicar la palabra. Fue llevado solo, perseguido. Fue llevado preso, solo, apartado. Y podemos decir por qué Dios permitió estas cosas. Dios las permitió, ¿sabe por qué? Porque tenía propósito con él. Y es que Dios, cuando tiene propósito con una persona, ¿sabe qué es lo que hace? Que trata solo con esa persona. Dios tenía propósito con Juan. Si leemos en primera, segunda, tercera de Juan, vamos a leer que él escribe y dice el anciano a las iglesias.
Era una persona ya mayor. Era el único de los discípulos de Jesús, de los apóstoles que quedaban vivos, porque así Jesús, cuando leemos el libro de Mateo y de Marcos, vemos que Él dice a alguno de nosotros que no va a haber muerte. Y muchos se preguntaban, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y Pedro dice, ¿por qué? ¿A qué? Dice, no es cosa tuya, no te incumbe, eso es de mi parte. Él no verá muerte. No verá muerte. Quedaba aquel discípulo amado, que era anciano de aquellas iglesias, que visitaba aquellas 7 iglesias, y era el único que podía llevar estas cartas personales. ¿Por qué? Porque aquellas iglesias lo conocían. Él fue llevado a la isla de Patmos, apartado. Dios lo permitió porque tenía propósito con él. Y es que a veces cuando Dios tiene propósito contigo y conmigo, nos aparta y nos saca a caminar un desierto. Amén. Pero caminando ese desierto, tú no estás solo. Amén. Él está contigo. Caminando ese desierto vamos a tener necesidades. Caminando ese desierto puede ser que nos podemos enfermar. Caminando ese desierto puede ser que nos lleguen aflicciones muchas. Pero el salmista dice en el Salmo 34, verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Amén. Cuando Dios trata contigo, te van a llegar aflicciones también. Amén. Pero no te va a llegar una, te van a llegar muchas. Pero Él dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará. Eso no quiere decir que no nos vayan a llegar, Amén. sino que nos vas a librar ¿de qué? Nos va a librar de todas. Porque van a llegar, pero Él está con nosotros para soportar la prueba. Amén. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que yo creo. Un Dios que empieza una obra. Que puede doler, sí. Que me puede lastimar también. Pero va a ser para bien. Amén. Gloria a Dios. Y no solamente para bien de mi alma, sino para bien de muchas personas. Juan empezó un proceso y fue para bendición de aquellas 7 iglesias. Y Dios sigue siendo bendición para ti y para mí. Amén. Hermano, muchas veces soy de mucho repetir y siempre he dicho, Dios se las sabe todas y una más. Dios se las sabe todas y una más. Le dio la revelación para las 7 iglesias. Y no solo para ese momento, sino hasta los tiempos venideros. Si empiezas a leer el libro de Apocalipsis, vas a empezar con las 7 iglesias. Y tú tienes que ser una de ellas. Y después te va llevando un poco más. Las revelaciones te va llevando un poco más de cómo es el proceso de la iglesia. Y de cuáles son las promesas de la iglesia. Y a dónde va a estar la iglesia. Pero tú tienes que ser iglesia para poder ser parte de ella. Tienes que reconocer el amor de Dios. Encontramos 7 iglesias en Asia, conocida como Asia Menor, hoy mencionada como Turquía. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1, el verso 11, encontramos capítulo 1, verso 11, cuando él envía la carta, y el verso 11 dice, y Juan dice que decía, y empezamos entonces a leer lo que Jesús envía entonces.
Jesús le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. No lo he inventado yo, esta iglesia estaba allí en Asia. Una carta de Jesús. Y primera dice a Éfeso, Esmirna, ahora lo pronuncié bien, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias que habían allí, con cada anciano, con cada pastor. Aquí en el libro Apocalipsis le dice ángel. No es un ángel literalmente, sino una persona, un pastor o un anciano que pastoreaban aquellas iglesias. Juan también, como anciano que estaba allí dirigiendo aquellas iglesias. Hermanos, quiero llegar a un contexto histórico entonces de esta iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso empieza con un viaje de Pablo, según el libro de los Hechos, capítulo 18. ¿Quiénes estamos leyendo? Estudiando la Biblia de los Hechos. Ya vamos en el capítulo 27. ¿Pero cuánto estamos los miércoles? A veces estamos poco. A veces vemos 20, otra vez 15, otra vez 10, otra vez 5. Hermanos, si quieres entender la Biblia, ven los miércoles. La estamos estudiando, es participativa, es abierta. Es un estudio para que todos podamos aprender quién es Jesús en nuestra vida. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 18, 19, 20, vamos a encontrar en los viajes misioneros de Pablo, de cómo él llega a Éfeso y empieza allí en la sinagoga de los judíos y empieza a predicar a un Jesucristo resucitado. Y luego se añade Priscila, Aquila. Luego después viene Apolo, que era una persona elocuente también de la palabra. Y se añaden allí. Después Pablo tiene que ir a Jerusalén, pero la iglesia sigue funcionando, sigue creciendo. La iglesia empezó allí muy fervorosa, alabando y glorificando a un Jesús resucitado, y predicaba a un Cristo resucitado. Ese fue lo que Pablo fue allí, expandía el evangelio, y él predicaba a un Cristo resucitado. La iglesia crece con una devoción hacia Dios, en amor, fervor. Tenía espíritu de discernimiento. Es tal magnitud de aquella iglesia tan fervorosa que Pablo entonces, él estaba preso en Roma ya. ¿Cuántos años pudieron pasar? 40 años, 55 años, más o menos, la disciplina que podía haber pasado, de 40 años en adelante. Ya Pablo estaba preso, la iglesia seguía en apogeo. A Pablo le llegan noticias de la iglesia. La iglesia está en pleno apogeo, tiene amor por los hermanos, está anunciando la palabra, y Pablo entonces le envía una carta. El libro de Efesios, capítulo 1, verso 15. Hermanos, quiero capítulo 1, verso 15 al 23. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, el de conocimiento de quién. De Él. Es una carta que Pablo envía a esta iglesia. El verso 18, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. A ese Jesús es que tú sirves. Que se nombra no solamente en este siglo, sino en el venidero. Y tenemos que decir que Él es Jesús, el Rey, por los siglos de los siglos y hasta los siglos. Sigue siendo nuestro Salvador. Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Absolutamente, aquí no se queda nada fuera. Él es la plenitud. Hermano, cuando Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Éfeso y le reconoce el arduo trabajo que en ellos hay y el amor que tienen hacia los demás, Pablo le dice: yo oro por ustedes para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de conocimiento, para que puedan conocer la grandeza de nuestro Dios. Pero al pasar de los años, solo se queda mirando los errores de lo demás y se olvida del rol que tenía que desempeñar. Mira esta carta que Pablo le envía. Ellos todavía estaban en ese amor hacia los demás. Pero puede pasar un tiempo, se enfría. No juega el rol que tiene que jugar en la sociedad. Se queda paralizada. Se queda esta iglesia de una manera tal que Jesús tiene que enviarle una carta entonces a esta iglesia. No solamente a la de Éfeso, también le envía 6 cartas más a aquellas 7 iglesias que estaban allí. Hermano, al pasar de los años, Jesús tiene que enviarle una carta. Y Jesús empieza reconociendo una obra bonita que ellos hacían. Y se le empieza a recordar. Es una carta preciosa. Es una carta preciosa. Esta carta, cuando leemos esta carta que Jesús le envía a Éfeso,
Él envía una carta comisionada y le dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia. En otras palabras, al pastor o al anciano de esa iglesia. Va comisionada ¿a quién? Al pastor. Tiene un destinatario. ¿Quién va a recibir? ¿A qué ciudad tiene que ir esta carta? Tiene que ir a la iglesia de Éfeso. Pero cuando sigo leyendo este libro, veo que también esta carta tiene un emisor que es enviada por alguien. ¿Y cómo se llama ese quien la envió? Vi dos voces nada más que dijeron, ¿quién fue que la envió? Jesús. Jesús envía esta carta a la iglesia y hoy te la envía a ti y me la envía a mí. Hoy me la ha enviado no solamente hoy, sino esta semana. Y he estado leyéndola y leyendo y escudriñándola. Porque es una carta personal que hoy te envía a Jesús a ti también. Amén, gloria a Dios. Pero empezó alabándole y diciéndole algo bonito. Conozco tu obra. Conozco tu arduo trabajo. Reconozco que tú anduviste fiel. Reconozco que tú desechaste la obra de los nicolaitas. ¿Cuál era la obra de aquellos nicolaitas? Era la persona que andaban persuadiendo a las demás personas a fornicar, a vivir una vida mundana, a vivir una vida como los demás, como hoy en día es que eso no pasa nada. Hoy en día lo encontramos, no pasa nada, tú haces tal cosa que no pasa nada y nos quedamos en que no pasa nada y que no pasa nada. Y ¿sabe qué? Que cuando venimos a ver nos estamos quedando como una pasa seco. Que no tenemos zumo, no tenemos nada, estamos consumidos. Y entonces empieza la pregunta, ¿qué es lo que me ha pasado? ¿Te ha pasado que te has descuidado del primer amor? Conozco tu obra, reconozco tu arduo trabajo, pero aquí hay un reproche. Y cuando tú estás leyendo la Biblia y dice, encuentra algo que dice, pero detente un poco, porque la cosa cambia. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Por tanto te recomiendo o te aconsejo que reconozcas tus errores y de dónde tú estás fallando. Arrepiéntete y vuélvete al primer amor. Es una carta que Jesús manda. Pero también le da un consejo, mira de dónde te has caído y arrepiéntete. Y también hace una llamada, el que tiene oído oiga. Pero también le da una promesa en esta carta, al que venciere. Le daré a comer del árbol de la vida. Hermano, ¿sabe lo que significa esto? Si venciere, que vas a morar por los siglos de los siglos en el reino de Dios. Esa es la promesa que Jesús da. Yo no iba visto una carta más completa en mi vida que esta carta, porque es una carta que reconoce lo bueno, le hace entender lo malo, le da un consejo para la salida, le da una promesa también. ¿Quién te manda una carta así? Que te manda a decir lo bueno que tú has hecho, lo malo que estás haciendo, te da un consejo de cómo hacerlo y también te da una esperanza de promesa. Yo creo que solamente lo puede hacer Jesús.
solamente lo puede hacer Jesús. Hermano, no solo enviaba la carta a Éfeso, también la envía para ti y para mí en esta preciosa mañana. Y él empieza diciendo, conozco tu obra. La iglesia de los Efesios ejercía el discernimiento espiritual y sabía cómo evaluar a hombres que afirmaban tener liderazgo espiritual con base en su doctrina y conducta. Tenían ese discernimiento. Sabían cuando una persona llegaba a la iglesia y que no llevaba la verdad. Conocía que esta persona era falso. Tenían ese discernimiento. Ya Pablo había orado por ellos también para que Dios les diera conocimiento, discernimiento, sabiduría, que abrieran los ojos espirituales para que pudieran ver la grandeza de Dios. Hermano, la otra parte que dice, yo reconozco tu arduo trabajo. Durante muchos años, esta iglesia había permanecido fiel a la palabra de Dios. Otra cosa, le dice, yo reconozco que tú no has desmayado. Los hermanos habían resistido por causa de Cristo persecución. Habían resistido críticas, murmuraciones, acoso, hoy le llama bullying. Todo esto lo había sufrido por amor a Cristo. Pero él le dice, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. La pregunta que me hacía, ¿qué pasó con esta iglesia de Éfeso? ¿Qué pasó con esta iglesia que era tan fervorosa? Que Jesús reconoce lo bueno que estaban haciendo, pero que llegó un momento que se paralizó, se neutralizó, no quiso avanzar, se acomodó. La ciudad era acogedora, un mar Egeo que bañaba su costa, el río que desembocaba al mar, que era amplio, tenía 4 puertos. Era una ciudad que era el centro de todo Asia. Cuando en ese tiempo todo el caminar era por el mar, a través del barco, y allí iba todo, era una ciudad que tenía mucho mover, había mucho dinero. Era tal magnitud que ellos pues tenían una diosa, adoraban a esa diosa. El templo que tenían era preciosísimo, estaba considerado como en aquel entonces como una de las 7 maravillas del mundo. Era una ciudad preciosa. Ellos se acomodaron. Ellos llegaron a un extremo de lo que hoy en día está pasando en muchas iglesias. Se han entrado en un legalismo y solamente van en que la Biblia dice, yo creo, pero no pasan más de ahí. ¿Qué pasó con aquella iglesia que amaba a Cristo? ¿Qué pasó con aquella iglesia que proclamaba el nombre de Jesús? ¿Qué pasó con aquella iglesia que predicaba a un Cristo resucitado? ¿Qué pasó con aquella iglesia que tenía amor hacia los demás? ¿Qué pasó con aquella iglesia? Hermano, aquella iglesia quitó la mirada en Jesús y solo se enfocó en
en la perfección humana. No sé si tú estás o has visitado algunas iglesias que han quitado la mirada en Cristo y se han enfocado solamente en el humanismo y quieren llevar un evangelio solamente de vestimenta, una santidad solamente por fuera. El que anda con la mujer que anda con una blusa con una manga hasta aquí abajo, con un vestido que además se le ve en la punta de los dedos, esa es la que predica, esa es la que es santa. Entra en un legalismo. El hermano que diezma mucho es el hermano fiel. Una vez aquí en Tudela llegué a una iglesia y decía, el hermano que es fiel, porque era el hermano que diezmaba más. Porque a veces creemos que la fidelidad es porque se diezma. Hermano, yo prefiero que tú nos des un quinto a la iglesia, pero que te despoje el corazón. Amén. Y que busque la presencia de Dios. Y que sepa discernir quién es Jesús en tu vida. Ser cristiano no es por un momento. Ser cristiano no es una emoción. Ser cristiano es una vida de permanecer. No importando cuál sea la circunstancia. No importando cuál sea el problema. No importando cuál sea las necesidades. Ser cristiano no es solamente decir Señor, Señor. Ser cristiano no es solamente decir yo creo. No es lo mismo creer en Dios que quererle a Dios. Y hoy en día muchos entramos en ese legalismo en que yo creo, pero solamente llega a que yo creo, pero no le han creído a Dios. Cuando tú le crees a Dios, da un paso de fe hacia adelante y empieza a hacer la obra de Jesús. En estos días nuestro pastor hablaba de imitar a Cristo. Hermanos, si no sé hasta dónde tú entiendes la palabra imitar, porque imitar a Cristo no es que yo tengo, el físico mío tiene que ser como Cristo, sino que tengo que imitarle en amor, en paciencia, en bondad, en fidelidad. Él fue fiel y fue sumiso a la cruz y derramó su sangre por ti y por mí. Y ojalá y todos entráramos en mirar la historia de Cristo y poder imitar su fe. Imitar. El poder entender quién es Jesús. Qué amor tan grande tiene por nosotros, el cual se despojó de su trono de gloria y vino a la tierra. Derramó su sangre por ti y por mí. Hermano, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. No sé si ha quitado la mirada en Jesús y la ha puesto en el trabajo. Se ha quitado la mirada en Jesús y la ha puesto en el vecino. Se ha quitado la mirada en Jesús y la está poniendo en algún hermano. Y solamente te está enfocando en lo que está haciendo el hermano para tú llegar a una medida de fe y decir, yo pues, mira el hermano como está haciendo aquello, pues ya yo no voy a hacer así. Y nos entramos en esa forma de crítica y no pasamos y no damos un paso más adelante. Esta fue la iglesia de Éfeso que se convirtió. Se convirtió solamente en reprender la obra de los nicolaítas. Solamente miraba a los falsos apóstoles que llegaban y le corregían sus males, pero ellos no corregían los suyos.
miraba las cosas que estaban alrededor, pero solamente decía, es que no quiero ser como ellos, pero ellos no daban un paso más allá y iban olvidando. Empezaron a ser críticos y no iban mirando lo que había en ellos. Habían dejado el primer amor, se habían alejado de Jesús. Muchas gracias, hermano. Hermano, ser cristiano, decía ahorita, no es una emoción. Ser cristiano no es solo ver los males del otro y corregirlo y no corregir lo mío. Ser cristiano no es buscar la santidad a través de la vestimenta. Ser cristiano no es nada más leer la Biblia, que a veces no pasamos más de ahí, en que, no, yo leo la Biblia, pero solamente la leo, pero no me aplico lo que la Biblia dice. Ser cristiano no es solo tener conocimiento, y es que a veces entramos en ese legalismo de que yo conozco. Es que yo he andado 20 países y yo conozco. Yo he leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y es que yo la conozco. Si tú conoces lo que dice la Biblia, pero no conoces al Dios de la Biblia. Y cuando conocemos a ese Dios, entonces empezamos a ser diferentes. Aquella iglesia de Éfeso empezó en el legalismo y se fue olvidando de Jesús. Ser cristiano no es solamente tener conocimiento. Tener conocimiento es bueno. Y colgarte títulos también. Pero eso no puede estar por encima de Jesús. Eso no puede estar por encima. Y si nos entramos a lo humano, hermanos, queremos muchos miembros de iglesia que empiezan a adorar al pastor como si fuera un Dios. Y empiezan a hacer cosas para que el pastor le vea. Y empiezan a diezmar y es cuando el sobre más alto lo tira solamente cuando el pastor está mirando. Y si va a ofrendar, empieza a ofrendar y mete la papeleta para que se la vean. Porque lo que está mirando solamente es que le vean a él. Porque quiere complacerse a sí mismo, quiere complacer al hombre. Pero su corazón está lejos de Dios. Por eso Dios tuvo que decirle, este pueblo del labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. No es solamente tener conocimiento, hermano, ser cristiano no basta solamente decir yo creo en Dios, es hacer su voluntad. Ser cristiano no es imponer a otro a lo que yo creo. Y es que a veces queremos imponer, yo quiero imponer a mi hijo en lo que yo creo. Quiero imponer a mi esposa en lo que yo creo. Quiero imponer al vecino en lo que yo creo. Hermano, el evangelio no es de imponer. El evangelio es de vivirlo y de predicarlo. Es amor, es gozo, es paz. Es paciencia, es benignidad, es el fruto del Espíritu. No quieras imponer a nadie en lo que tú crees. Lo que tú tienes que ponerte a creer en que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y que derramó su sangre. Y que merece toda honra y toda gloria. Pero déjate ya del legalismo. Salte del legalismo y éntrate en Jesús. Céntrate en Jesús. Mira el primer amor. Él fue el que lo dio todo por ti y por mí. Hermano, ser cristiano es estar plenamente convencido de que Jesús murió por ti y por mí en una cruz. Y no importando cuál sea nuestra circunstancia, reconocer nuestros errores y volver como el hijo pródigo a los pies de Jesús. Ser cristiano es reconocer que Jesús murió en la cruz
que Él llevó todo el peso del pecado, el tuyo y el mío, en la cruz. Y que podemos cometer errores. Y que no importa cuál sea la circunstancia que esté viviendo, no importa cuál sea el pecado que haya cometido, tenemos que venir como el hijo pródigo a los pies de Jesús y decirle: Señor, reconozco que he fallado. Reconozco que he fallado y que he pecado contra el cielo y contra ti, y hoy me humillo. Y te reconozco como único y suficiente Salvador, pero ya déjate del legalismo. Ya déjate de mirar a lo que hace el otro para tú dejar de hacer o no congregarte. Mira a Jesús. Mira a Jesús, el cual te da perdón. Mira a Jesús. Hermanos, es tiempo que te acerques a Jesús, que vuelvas al primer amor, y que empecemos a regocijarnos en Él. Termino ya leyendo el libro de Lucas, capítulo 15, verso 20, 22 y 24. Aquel hijo pródigo, dice, se levantó y vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El verso 24: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Si en esta mañana reconoce que te ha alejado de Dios y ha perdido el primer amor, es el tiempo de que te acerques a Jesús y que vuelva al primer amor. Vuélvete a Jesús. Deja el legalismo. Mira a Jesús. Empieza a regocijarte en el Señor.